Y, y muy bien. Y bueno, pues esto, mientras que van viniendo los demás, nos habíamos dejado varias cosas pendientes y tal, varios documentos abiertos. Y voy a ir con ello. Hoy me he encontrado un documento precioso, muy bonito, muy espiritual, que conecta mucho con la espiritualidad relacionada con el eneagrama. Y entonces, bueno, pues voy a haceros el paralelismo para que veáis cómo que son dos propuestas, tanto el eneagrama como las leyes, que se hermanan completa y absolutamente en su efectividad, y se complementan muy bien. Lo que no aclara del todo el eneagrama, que nos cuesta entender, lo aclara muy bien las leyes universales diciendo lo mismo. Y eso es lo que yo quiero demostraros hoy a través, insisto, de un documento que he encontrado. Y bueno, pues como ya has hablado de ese documento que he encontrado, vamos allá con este documento, que se trata de una oración. Se trata de una oración que resume muy bien todo lo que hemos estado hablando durante estas sesiones. Voy a compartir la pantalla. Eh, Bien, y el documento son las 7 herramientas del amor, ¿no? El documento es fuerte, largo y bueno, pues vamos a irlo viendo y tal, que bueno, nada nuevo bajo el sol de lo que habéis escuchado, pero en otro canal. Y es muy interesante ir viendo diferentes canales porque a cada uno le llega su canal. Y entonces el canal de hoy es, al despertar, hacer una oración que dice: me propongo vivir tu voluntad, y tu voluntad en mayúsculas. Permíteme ser una herramienta perfecta en tus manos, para que a través de mí se cumpla el propósito de amor que tú me has encomendado. Guíame para actuar siempre en lo justo y jamás dejar de hacer lo necesario. Dame el don de la palabra para que todo lo que diga lleve siempre tu mensaje de amor. Ilumina mis pensamientos con tu presencia y dame la fuerza y la energía para servirte mejor cada día. Bueno, es una oración muy bonita, que os voy a compartir, que tiene que ver con la idea de la santa voluntad, que es la idea santa del dos, es decir, la parte espiritual, la parte que difumina la fijación, ¿no? Entonces, he encontrado un PowerPoint que algunos conocéis y otros no, sobre ese tema, ¿m? Para que veamos qué es lo que dice el eneagrama con respecto a la voluntad. Antes, pues nada más que poneros un poco en antecedentes de lo que es lo que son las ideas santas, ¿no? Las ideas santas es la parte en la que uno por fin despierta su conciencia y ve la realidad objetiva. ¿Eh? Entonces, Almas escribe un libro que se llama Facetas de la Unidad, en la que habla de las 9 facetas que cubren la totalidad, la unidad. Y habla que precisamente eso se disoluciona completamente con la fijación. Mm. Esperaros que a ver qué encuentro, se dice, aquí está, se llaman las ideas santas, que el eneagrama de las fijaciones refleja el punto de vista ilusorio sobre la realidad, punto de vista ilusorio, las fijaciones, que expresan la pérdida de la visión iluminada, representada por el eneagrama de las ideas santas. Y precisamente lo que viene a traer el eneatipo 2, aquí dice: sobre las 9 ideas nos proporcionan una amplia visión de la realidad objetiva, y trabajar con el eneagrama solo a nivel psicológico nos deja trabados en dicho nivel psicológico. Por ejemplo, por ello, trabajar con el eneagrama como parte de un trabajo espiritual más amplio conduce a una realización mucho más profunda de la verdad y, por lo tanto, a una liberación de los patrones de la personalidad, que es literalmente inimaginable desde la perspectiva del ego. ¿Mm? Son palabras muy altisonantes, son gente que ha llegado, son gente que nos ha venido a contar su experiencia, han tenido lo que se llama, pues, puntos de iluminación, puntos místicos, puntos de despertar, aunque sea solamente un instante, ¿no? Entonces ahí es donde uno llega a lo que llaman las ideas santas, que también las llaman las ideas sanas.
por si alguien tiene un problema con la connotación que pueda tener religiosa, que no es religiosa. Y vamos a ver nada más qué es lo que se dice sobre la voluntad santa. Un momentito. La santa voluntad que va unida con la libertad, voluntad, libertad. Y es una frase de Hichazo y es muy fuerte. Vamos a ver si la podemos desguazar. Pero todo lo que escribe Hichazo, ya sabéis que es Hichazo quien nos trajo el eneagrama clásico de la personalidad, está como condensada una biblioteca internacional. Es decir, que dice, el darnos cuenta de que la realidad, moviéndose en una dirección y según leyes naturales fijas, fluye con cierta fuerza. El modo más fácil de manejar dicha fuerza es desplazarse con ella. Esta es la verdadera libertad. Es decir, que tu voluntad coincida con la santa voluntad. Esa sería la libertad. Porque uno estaría en el flujo de algo que se da. ¿Por qué se da? Porque es voluntad santa que se dé. Y entonces es interesante que tu voluntad coincida con dicha voluntad, con una voluntad mayor. Y eso es a lo que se llama la santa libertad. Los que no hemos llegado, a lo mejor lo hemos visto de refilón, nos cuesta mucho hablar sobre ello, más allá de lo cognitivo. Pero sin embargo sí que podemos encontrar una explicación en los momentos en que nos han salido las cosas bien, en que de repente nos hemos visto en un flujo de realidad en las que las cosas se daban. Y entonces que en algún momento uno ha decidido no decidir. Es muy interesante y tal el poderlo por lo menos intuir. Y seguimos con el documento que he encontrado porque luego viene un poco la explicación de cómo se hace esto. Vamos allá. Es siempre una decisión. Se trata de yo decido. Es decir, nadie lo va a decidir por ti, nada lo va a decidir por ti. Es una cuestión de que de repente uno adquiere, y ahora lo vamos a ver, bueno, lo vimos en la sesión pasada, el compromiso con uno mismo, en el que uno decide embarcarse en este estado de conciencia. Es un estado de conciencia. Ya sabemos que los conflictos en el mismo estado de conciencia donde se producen no tienen solución. Esto es algo que vamos a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo porque pensamos que sí tienen solución y no tienen solución. Las soluciones vienen cuando uno hace otra manera de ver, es decir, uno cede. Y eso se llama ceder, que muchas veces cuando decimos ceder nos da pánico, porque no sabemos si ceder nos va a colocar en una situación humillante o en una situación de inferioridad, y no, es al contrario. Es decir, es decidir ceder a la resistencia, ceder a tener razón, ceder a, sobre todo cuando uno está en un conflicto, porque es que además si no cedes no se resuelve el conflicto. Ahí se queda eternamente, esa es la ley del 3, la que también hemos hablado cuando hemos hablado de enneagrama. Si hay dos polos opuestos, para que baje la conciliación, uno de los dos polos tiene que ceder. Y ceder es acercarse al otro. Es decir, utilizar la simpatía, empatía y compasión. La simpatía es entrar en otra manera de ver al otro. Y eso provoca en el cuerpo una manera de acercarse. Luego la empatía, saber qué está sintiendo el otro con tu energía. Y luego la compasión es retirarte de los sentimientos y ver qué tengo que hacer yo con respecto a esta situación. Es decir, no es salir a ayudar compulsivamente o salir a que te dé pena. No, es me retiro de mis sentimientos y miro a ver, en vista de que yo me encuentro en esta situación, cuál es mi cometido. Bien, entonces yo decido amar y respetar a todos los seres vivientes. Ya hemos hablado sobre amar y hemos hablado sobre respetar, pero bueno, vamos a ir más rápido para ir viendo que estas son las 7 herramientas del amor de las que siempre hablamos, pero que conviene repetir en otra versión. Aceptar todos los sucesos de la vida y la función que a cada quien le corresponde cumplir. Esto es una decisión.
¿De acuerdo? Es decir, es una decisión en la que yo no sé qué efecto va a tener en mí, pero apuesto por ello. Y cuando yo empiezo este trabajo, empiezo a notar que a través de este trabajo empiezo a estar más ligera, empiezo a estar con más energía, con más ánimo. Es decir, porque estoy empezando a implantar mis valores, que es lo único que sube la energía vital, cuando uno está implantando sus propios valores en la realidad. Asumir las experiencias y sucesos de mi vida como necesarios para el desarrollo de mi comprensión. ¿Mm? Actuar con serenidad frente a toda situación de la vida, comprendiendo que la paz es la herramienta del amor. Agradecer todo lo que aprendo de las dificultades que la vida me presenta. Valorar y disfrutar de todo lo que tengo, comprendiendo que es perfecto para mí. Adaptarme al medio que yo mismo escogí para lograr en él una vida llena de satisfacción. ¿Mm? Es entrar en otro estado de conciencia, insisto, en el estado de conciencia en donde se toma esa decisión, no, es en el estado de conciencia en que voy a entrar, que voy a empezar a ver la vida de otra manera, de una manera no positiva, sino de una manera en la que hay una evolución, en que hay un sentido, en el que hay un propósito, en el que hay una razón de ser, que eso es importante, que no estamos en una vida biológica, que esto no es traspasar un periodo de existencia en hacer y luego morir, que esto es hacer algo, que hemos venido a hacer algo. Y es que eso lo tenemos que descubrir. Y este es el camino, cuando uno toma la decisión de dejar de pelearse, cuando uno toma la decisión de enterrar el hacha de guerra, cuando uno toma la decisión de acercarse a lo alcalino y retirarse de lo ácido, que es lo que hace la ameba prácticamente. Y entrar en un estado de conciencia en donde pueda encontrarme personas que puedan en un momento dado valorar este estado de conciencia como propio también, porque existe, aunque existan menos. Respetar totalmente la experiencia de los demás y ganarme la confianza de las personas. Es decir, la experiencia de los demás, no quererla cambiar. Es decir, la experiencia de los demás es la experiencia de los demás y todo el mundo tiene derecho a tener su propia experiencia independientemente de lo que a ti te parezca o cómo te parezca a ti que tenga que ser. Es decir, que lo que hay que ocuparse es de la propia experiencia. Aprovechar sabiamente el destino. El destino lo vimos el otro día, que es lo que nos toca por aprender. Entonces hay situaciones destino que son situaciones que nos hacen sufrir, porque no las sabemos gestionar. Y entonces consiste en aprenderlas a gestionar. Situaciones destino. Y luego están personas destino, que son personas con las que uno tiene conflictos, en los que uno tiene que aprender. Porque pueden ser pues, tus hijos, tus padres, tus vecinos, tu jefe del trabajo, es decir, personas de las que uno no se libra, es decir, que no son que uno no los ha elegido y tal como puede estar eligiendo a otras personas que no están vinculadas específicamente con uno. Y hay personas destino. Y esas personas no consiste en quitártelas de en medio, sino que consiste en arreglar los problemas que tienes con ellas al ritmo que uno vaya pudiendo hacerlo. ¿Mm? Y es muy interesante ver qué personas destino tenemos en las que va a ser de ley que nos hagamos el trabajo. Primero porque se repite, se repite, se repite, se repite. Y segundo, porque te quitas paz y te quitas energía vital. Y también tercero, porque hemos venido a aprender a ser felices en un mundo infeliz, porque no se puede aprender a ser feliz en un mundo feliz, porque ya uno es feliz. Con lo cual aprender a ser feliz consiste en aprender a ser feliz en un mundo infeliz. Flexibilizar mi mente para acelerar mi crecimiento espiritual quiere decirse dejarnos de justificaciones y sobre todo hemos estado viendo lo que es el ego del espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado con el ego del espiritual, el que es que nos va a hacer creer que somos espirituales cuando no somos espirituales y no nos estamos comportando de una manera, porque es en el comportamiento, no en la mente ni en los sentimientos, donde está el espíritu o donde se refleja el espíritu. El espíritu se refleja en cómo nos comportamos. Y ahí es donde vamos a ver cuán espirituales somos, en cómo nos comportamos, con nosotros mismos, con la vida, con todos los seres, animales, plantas, el planeta y los demás.
y también con las personas complicadas. Esas son las pruebas del algodón. Y ceder y permitirme experimentar otros puntos de vista para así acabar con mi ego y mis limitaciones. Hemos estado hablando antes de ceder, pues es este tipo. Es decir, yo decido ceder. Eso no quiere decir que nadie te humille, eso no quiere decir que tengas que sentirte minusvalorado por nadie y tal, porque es una decisión tuya. Y así de paso acabar con mis limitaciones. Es cierto que a lo mejor no estoy viendo el punto de vista del otro, porque estoy en mi fijación. Y entonces, si estoy en mi fijación, yo estoy fijado. El eneagrama habla la fijación, cada cual tiene su fijación. Y ahí no hay manera. Es decir, es ceder a la fijación, es decir, a tener razón, a solamente ver un punto de vista, solamente ver lo que yo veo y no ver lo que ven los demás. Y entonces, primero te pierdes lo que ves los demás, pero es que a lo mejor te pierdes más contacto con la realidad. Pero no, somos muy orgullosos, somos muy soberbios y sobre todo cuando estamos en conflicto. Entonces ahí elegimos un área de experimentación, de prácticas. Emparejarme con los demás para poderles servirles y llevarles con mi apoyo un mensaje de amor. Que son decisiones y tal que uno, a medida que va transcurriendo tu día, a medida que va transcurriendo tu semana, pues decides, de alguna manera, tomar otra decisión diferente a la que has tomado siempre cuando uno se encuentra con un mismo problema que uno tiene, que siempre es el mismo problema. Entonces, cada uno tiene que mirar a ver en qué área se interviene para tomar decisiones de este tipo. Y bueno, había alguna cosilla más por aquí. Y lo que he visto por aquí es los solo por hoy, que es lo que vamos a hacer en algún momento. Hay una, hay una novena y tal de Navidad que va a empezar el día 16, del 16 al 24, que podíamos hacer, que se trata de todos los días y tal, pues hacer unos pequeños ejercicios espirituales. Son instrucciones que nada más se ven en un folio y medio. Lo hemos hecho en los años anteriores y nos ha ido más o menos bien. Es tener como un espíritu diferente, llegar a las Navidades con un espíritu diferente, con un estado de conciencia diferente. A lo mejor al que hemos llegado y al que nos lleva el sistema, la familia, los conflictos, las movidas, el alcohol y todas las cosas que transcurren en Navidad que luego termina uno como el Rosario de la Aurora. Y entonces, bueno, pues se puede hacer un entrenamiento a partir del día 16 que lo podemos hacer. Estoy viendo que estoy generando un cierto entusiasmo, con lo cual, pues vamos, os voy a poner vamos a ver un poco nada más el documento de la novena. Un minutito que lo busco. Escritorio, leyes. No, estaba en otro sitio, estaba en Gerardo. Aquí, en Navidad. Aquí está, ya lo he encontrado. Vale. Lo vemos. ¿eh? Es darle otro sentido diferente a la Navidad. ¿eh? Es decir, en el que, bueno, pues no vamos a leerlo y tal, pero simplemente, bueno, pues está dando referencia de lo que la Biblia y de lo que se ha trasladado a través de la Biblia sobre el tipo de año que es para cada pueblo judío, tal, ¿no? La Navidad lo vamos a mirar como el renacimiento. Es decir, aprovechar para hacer una versión de nosotros mismos más amable para a partir de un momento dado empezar a entrenarla. Eso es lo que se llama el renacimiento de Dios en ti, del niño Dios en ti. Es el renacimiento del espíritu que mora en ti, de lo no nato, de lo que no ha nacido, de lo que permanece, de lo que no va a morir, pero que está dormido. Y entonces todas las Navidades tenemos la oportunidad desde este punto de vista de hacer un despertar. Entonces la temporada navideña se inicia el 7 de diciembre, que es la Inmaculada, pero nosotros vamos a empezar la novena del 16 al 24.
Significa la preparación para el pesebre, que es la mente, llenándola de inocencia, amor activo, humildad, verdad, armonía, disposición al servicio. Aquí está el enegrama, prácticamente, que es lo que hemos llevado y tal, para que lo entendamos mejor, que son lo que se llaman las virtudes. Es decir, empezar de alguna manera, a pensar sobre qué valores has venido tú a implantar a este mundo. ¿Qué es lo que eres cuando eres feliz? ¿Qué estás haciendo? Cuando estás llena de energía vital y realmente en un estado de calma y de paz, ¿qué es lo que estás haciendo? Eso es lo que uno viene a traer. Y entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer del día 24 del día 16 al 24. Recomendaciones, ¿de acuerdo? Tomar una alimentación preferiblemente naturista y sin exceso. Tratar de no comer nada después de las 7 de la tarde para para poder acceder mejor a los sueños. Hacer tres curas de un día con una sola fruta. Hay quien no lo hace y no pasa nada, pero si de repente uno se pone, bueno, pues de novena, puede hacer la prueba y tal de estar a una sola fruta. Acostarse antes de las 10 de la noche, practicar una relajación antes de dormir, meditar en el renacimiento utilizando la información precedente, es decir, limpiando la mente con luz violeta y luego apoyándose en la luz dorada y luz azul, que esto cada uno tendrá su ritual de purificación y tal, es decir, todo esto no es a rajatabla, sino entrar en este estado de conciencia. Y disponerse a recibir la información para el cambio interno y dejarse guiar por la voluntad. El día más propicio para hacer esto es el día 21 de diciembre, en el que dicen, nosotros no lo sabemos, que se reúnen los maestros de ley y tal para decidir tu próximo destino. Es decir, para valorar lo que has aprendido y ver cómo se van a programar tus correspondencias. Y luego hay una oración que podemos compartir para cada día, por la mañana y tal. Yo me encargaré de ello para todos los que me pidáis y tal a través del email que queréis participar de la novena. Pues entonces habrá una frase todos los días, desde el 16 al 24, para que cuando nos levantemos la leamos y nos pongamos en trance. ¿De acuerdo? Esto se trata de ponerse en trance. Luego ya a partir del 25 y tal, ¿sabes? Ya se acabó nuestra novena y empezamos nuestra vida normal, pero habiendo hecho este trabajo veréis cómo probablemente tengamos muchas mejores navidades y además entremos más en el espíritu en el que estamos apostando, ¿no? Que es formar parte de la solución pacífica y armoniosa y no del conflicto o del movidón que se vaya a producir, como todos sabemos. Vale. Bueno, voy a enseñar a mirar a ver qué es lo que... Sí, tenemos nuestro PowerPoint sobre renuncias y tal, que tenemos que continuarlo. Nos habíamos quedado en compromiso. Vamos a ver la lealtad. Hoy vamos a ver la lealtad que tiene que ver con nuestras relaciones. Fundamentalmente, acordaros que esto es cómo poder llevar a cabo y poder solucionar problemas en mis relaciones. Entonces, es interesante que nos vayamos a relacionar a partir de un momento dado con personas con las que cumplir acuerdos. Y con personas que estén dispuestas y disponibles, es decir, a partir de un momento dado, porque uno no empieza a hacer acuerdos en sociedad desde el primer momento, pero sí a partir de un conflicto o sí a partir de un momento dado en que uno hace unos acuerdos. Y es importante hacer acuerdos, sobre todo con las personas con las que uno quiera permanecer unida. Porque los conflictos van a aparecer. Todo está lleno de octavas y las relaciones son puras octavas que de repente acaban, de repente terminan, de repente empiezan. Y entonces tenemos que saber que de alguna manera las que queremos que permanezcan son las personas que son capaces de cumplir acuerdos contigo. Luego todos los acuerdos se pueden volver a revisar. ¿De acuerdo? Sin acuerdos previos la lealtad no tiene sentido. Para ser leal hace falta tener unos acuerdos y la decisión firme de cumplirlos. Cualquier acuerdo es una decisión libremente escogida. Es decir, nadie nos obliga a hacer acuerdos ni nadie nos obliga a que tal acuerdo lo tengamos que cumplir. Tenemos que estar de acuerdo con cumplir dichos acuerdos. Y son siempre negociables.
Igual que como todo con lo que comienza o se transforma o acaba, los propios acuerdos dejan de tener en un momento dado importancia porque cambian los contextos, cambia tu vida, cambias tú. Con lo cual los acuerdos se van haciendo a medida que sean importantes hacer acuerdos, porque si no puede surgir una crisis o puede surgir una ruptura o puede surgir un problema complicado. Esto vemos que las relaciones humanas no son fáciles, ¿no? En el libro que estoy leyendo de relaciones dice que es que el ser humano se envilece cuando se relaciona. Y es cierto, porque estamos en un mundo en el que los subtipos están al cargo, entonces es normal envilecerse, pero vamos a tratar de no envilecernos, y sobre todo de no envilecer al otro, no sacar el subtipo del otro, no provocar el subtipo del otro. Es muy importante. Esto lo aprendía yo adiestrando animales, no despertar el instinto. Porque cuando se despierta el instinto hay dos soluciones, huir o pelear, no hay otra. Por tanto, los acuerdos no se pueden romper unilateralmente sin hablarlo con la otra parte. Bueno, esto puede provocar fin de la relación, la reunión de ambas partes se rompe, fin de las exigencias, porque ya no existe relación, no hay acuerdo. Es importante y es una decisión, nos acordamos. ¿Cómo llegar a acuerdos? Lo primero, plantearnos si somos compatibles o incompatibles con la persona con la que vamos a hacer acuerdos. Claro, porque si la incompatibilidad va a tener que ver con que la otra persona no va a cumplir los acuerdos o con que uno no esté dispuesto a cumplir con los acuerdos de la otra. Eso se llama incompatibilidad. Segundo, si somos compatibles, tan solo somos compatibles con personas u organizaciones que mantengan lealmente los acuerdos. Segundo, si somos compatibles, tenemos diferentes opciones para intentar llegar a un acuerdo. Decir que sí a lo que nos propongan, la opción ideal, porque ambas partes están de acuerdo con las premisas. Si ello no es posible, te puedes plantear el siguiente paso. ¿Puedo ceder? Ceder a la propuesta de la otra parte. Una parte cede porque, aunque lo haría diferente, no lo ve como un obstáculo relevante para seguir con la relación que en conjunto se valora positiva. Es decir, no enredarse con detalles, es decir, ir al núcleo de lo que está pidiendo la otra persona a la hora de hacer acuerdo. Buscar un punto intermedio. Este es nuestro trabajo. ¿De acuerdo? El trabajo de la otra persona es el trabajo de la otra persona. Este es nuestro trabajo. Informar de una postura inamovible, en caso de que yo es que no estoy dispuesto a tolerar esto. Y eso es una postura inamovible y que se presenta como no agresiva, sino como postura inamovible. No soporto que haya violencia, no soporto que me grites, no soporto que me insultes, no soporto que... y la otra persona tendrá derecho a también ver sus posiciones inamovibles. Se informa de que tal condición es simplemente sine qua non, es decir, imprescindible. Y luego acabar con las negociaciones en el caso de que esto no haya compatibilidad. Tenemos que ver la compatibilidad y tenemos que ver la compatibilidad a través de cómo nos comportamos haciendo acuerdos. Ahí es donde vamos a ver si somos compatibles o no somos compatibles. Cuando somos incompatibles no se pueden hacer acuerdos. Es mejor delimitar la relación, darse un tiempo, pero insistir en el mismo estado de conciencia cuando haya un enredo no se va a solucionar. Todas las personas tienen la posibilidad de cambiar. Delimitar no significa expulsar agresivamente a alguien o expulsar de mi vida en el plano egoico, sino desear lo mejor y simplemente resguardar tu paz y resguardar tu energía vital a la que tienes derecho. ¿De acuerdo? Insisto, estamos en un mundo en que desgraciadamente hay incompatibilidades o se pueden presentar incompatibilidades en el camino. Esa es otra de las cuestiones. De repente una persona puede hacer un cambio incompatible con tu manera de ver las cosas, de considerar los acuerdos. Es decir, tenemos que ir viendo. No tenemos por qué insistir porque tengamos que hacerlo porque así somos más espirituales. No. Y tenemos que ver hasta dónde cedemos y cómo cedemos. Es decir, todo aquello que te deje paz,
Si no quedas en paz, quiere decir que no lo has hecho bien. Entonces lo que puedes volverlo a intentar y tal, ¿sabes? Porque es por ensayo y error cómo vamos a dar con la tecla. ¿Cómo actuar con una organización ante el incumplimiento de acuerdos? Lo he estado leyendo antes. Si estamos en nuestro terreno, expulsamos. Yo prefiero decir delimitamos de nuestro territorio a quien ha roto el acuerdo. Y si estamos en el territorio del otro, nos marchamos de su territorio. Lo mismo esperaremos que la otra persona haga con nosotros. Nosotros no somos jueces y simplemente lo que estamos es haciéndonos el trabajo y estamos viendo, le estamos dando una oportunidad o una información para ver qué tal nos va si asumimos este tipo de preceptos. Y estamos aprendiéndolo y vamos a ver qué tal nos va si hacemos esto. Que se trata de hacer acuerdos. Luego habla, yo recuerdo cuando hicimos este PowerPoint, he estado a punto de quitar esta diapositiva, pero digo, bueno, tiene esta tu gracia, ¿no? Porque personas cocodrilo, personas chimpancé, personas sapiens. Nosotros mismos hemos sido personas cocodrilo, nosotros mismos hemos sido personas chimpancé y nosotros mismos hemos sido personas sapiens, dependiendo con quién. ¿Vale? Porque no solamente se es cocodrilo todo el tiempo, pero aún así, para el despertar de la observación y tal, ¿sabes? Del mundo, de las personas, de nosotros mismos, es muy interesante que si estamos o bien siendo persona cocodrilo, es decir, estamos instintivos, estamos sin empatía, estamos en compulsión, subtipo, estamos en un momento en el que no atendemos ni a razones ni a emociones, es imposible hacer acuerdos. Hacer acuerdos hay que subir al sapiens y tal, ¿de acuerdo? Y además que tanto en la parte cocodrílica, es decir, reptiliana, como límbica, esté de acuerdo con el sapiens. ¿eh? Con lo cual el trabajo no es baladí, que es lo que viene a decirnos esta información. Mm. Es decir, la solución, si de repente nos encontramos con una persona que está en un estado de conciencia reptiliano, es interesante delimitar y tal, porque no va a salir nada bueno de esa relación. La persona de repente puede estar pasando por un mal momento y tal, bueno, pues es muy bien, esperamos a que esté en mejor momento. Y a la hora de hacer acuerdos o a la hora de, es decir, que no nos vayamos como ilusos a tirarnos en los brazos de los demás, que miremos cómo estamos, que miremos cómo están. ¿De acuerdo? Que el diablo está por ahí y tal, ¿no? Y es muy interesante y tal el podernos prevenir y tal, más que luego sanar, a la hora de repente estar creyendo una cosa cuando es otra. Esto se le llama prestar atención. Personas chimpancé, bueno, personas que sí que se relacionan con la empatía. Esto somos un poco nosotros muchas veces, ¿sabes? Es decir, como que perdemos un poco la inteligencia en aras de que las personas estén bien y de que todo está fantástico y de que yo te ayudo y de que yo quiero formar parte de tu solución y que además vayamos. Mucho cuidado. Y tal, ¿sabes? Con estar basando nuestras relaciones en emociones que no hemos gestionado, ¿no? Es decir, es simplemente tener un poco de prudencia, ¿no? Cuando de repente vemos como que hay demasiado sentimentalismo, demasiado sentimental, demasiado entusiasmado, demasiado, y cuidado. Porque los compromisos se hacen tratando de ser objetivos, ¿no? Tratando de estar calmados, tratando de que no sean las emociones y mucho menos los sentimientos los que nos lleven a hacer acuerdos. Y luego personas sapiens, ¿no? Ojalá nosotros lleguemos nosotros a este estado, lo primero, no solamente los demás, ¿no? Pero sí que hay personas que sean capaces de hacer acuerdos y que además pueden tomar la decisión contigo de hacer acuerdos. Además, tú puedes en un momento dado sacar la parte sapiens de la persona con la que tú quieres hacer acuerdo, no exigirla, cuidado, sino facilitarla con tu actitud. Y que de repente esa persona y tal te empieza a mirar con otros ojos en los cuales de repente está más complementario contigo. Es decir, porque la afinidad está muy bien, pero también está muy bien la complementariedad. Por tanto, la complementariedad no la confundamos con incompatibilidad. ¿De acuerdo? Es decir, si no piensas como yo, somos incompatibles. No, señor, puede no pensar como tú y ser complementario. Es decir, poder perfectamente vivir con otro punto de vista a mi lado y tal sin tener que organizar una pelea por ello.
Y además utilizar la inteligencia por ambas partes para poder estar o no estar de acuerdo sin que ello lleve a la ruptura. Es decir, que podemos ver la parte sapiens de la otra persona y promocionarlo. Y bueno, esta es la parte de lealtad y tal que quería hablar. Ya va pasando el tiempo y quería enseñaros alguna cuestión más. Acordaros que esto es relaciones, ¿no? En la que estábamos hablando sobre cómo mejorar la realidad a través de nuestros valores. Los valores que proponen para mejorar la realidad son los que hemos visto, perdonadme, hasta ahora, que hemos la confianza, el compromiso, hoy hemos visto la lealtad, y el próximo día veremos el servicio y el día siguiente la sabiduría para terminar con este PowerPoint. Vale, vale. Ahora vamos a, por último, mirar el documento que tengo abierto con los apuntes de Aprender a Amar, en la que íbamos a ver hoy los 5 elementos presentes en cada uno de los seres humanos para entender mejor su vida, su existencia, que nos va a venir muy bien para entender cuando empecemos a hacer los talleres cómo se llaman las cosas, ¿no? Que vamos a estar barajando. En este caso, la experiencia de vida de cualquier ser humano, en la experiencia de vida de cualquier ser humano están presentes 5 elementos: el propósito, el destino, la misión, la función y la intención. Y vamos a verlos. Les vamos a ver sin analizar hoy, vamos simplemente a verlos para que ya tengamos, bueno, como el 24 y el 31 caen miércoles y son días muy señalados, voy a dar hoy y el próximo miércoles, que tocaría vacaciones, el próximo miércoles también daré leyes para luego tener los 2 días de Navidad y 31 libres, y no hacer leyes porque estaremos con la familia y todo el jaleo. Bien, entonces, entre los elementos, el primero sería el propósito. Es decir, existe un propósito de amor que nos trajo al mundo de la materia. Es el objetivo perfecto de aprender 2 cosas. Es decir, el propósito, aprender 2 cosas. Ser feliz por uno mismo, es decir, no depender de nada ni de nadie para gozar de paz interior y felicidad. Y amar al prójimo como a uno mismo, esto es, respetar los derechos de todos los seres del universo. ¿Y esto cómo se aprende? Bueno, pues esto se aprende cuando nos demos cuenta de que estamos en un diseño pedagógico perfecto para nosotros, en el que nos daremos cuenta de que si hemos aprendido a venir a ser felices es porque efectivamente no es fácil, hemos venido a aprender. Quiere decir que no lo sabemos. Dice, ¿y esto cómo se aprende? Aquí se puede ver la perfección del diseño pedagógico del absoluto. Para llevar a cabo el ejercicio de aprender a ser feliz por uno mismo, se necesita vivir en un lugar con unas personas determinadas y en unas circunstancias en las que todo lo que suceda alrededor sea más o menos agresivo, porque si no, no se aprende. Quiere decirse que estamos rodeados de agresividad. Y entonces ese es el sitio donde se aprende a ser feliz. Porque si estuviéramos en un sitio rodeados de felicidad, no aprenderíamos a ser felices, seríamos felices. De este modo, nos daremos cuenta de que nuestro problema no se debe a lo que ocurre alrededor, sino a la forma en que nos relacionamos con ello. Esto cambia el punto de vista. Es decir, yo entro, no, es que ha sido agresivo conmigo, luego yo también soy agresivo. Seguimos en la tercera dimensión. Si queremos hacer algo por nosotros, sería no reaccionar agresivamente a la agresividad, sino la forma en que nos relacionamos con ello y al rechazo y la resistencia que pongamos en marcha. En cuanto a la segunda parte, amar al prójimo como uno mismo significa respetarlo tal cual es, no pretender cambiarlo, no ejercer resistencia ante los demás. Es necesario vivir en un lugar donde las personas que lo rodean a uno piensen diferentes, tengan costumbres variadas y crean cosas diferentes. Es decir, tenemos que aprender a vivir en la diferencia y tenemos que aprender a amar la diferencia. Así se cumple el propósito de amor. Esta es la auténtica razón por la cual los seres humanos estamos en el planeta Tierra.
Hace más de 2000 años el Maestro Jesús nos enseñó esto cuando dijo, ama a tus enemigos, que no son nuestros enemigos, sino que son personas que piensan simplemente de manera diferente, pero que los demás lo ven como sus enemigos y lo estamos viendo en toda la polaridad política en la que, desde luego, en mi país estamos empezando a entrar y tal, ¿sabes? O sea, con lo que no piensa como yo es mi enemigo. Es decir, antes era el que se comía antes el bisonte, ahora es el que no piensa como yo. ¿Os dais cuenta y tal de cómo ha ido como quebrándose el tema de yo y los demás o nosotros y ellos? Ser feliz significa experimentar cero sufrimiento ante lo que pasa y amar significa ofrecer cero resistencia hacia los demás. Por supuesto, esto no quiere decir que a partir de mañana tengamos que tener cero sufrimiento o cero resistencia, no. Las cosas se hacen poquito a poco, ¿de acuerdo? Es muy importante que la vida nos va a dar la oportunidad continuamente de entrar en escenarios en que va a ser posible hacer estas prácticas. Y eso es lo que nos viene a traer esta información, al hecho de que vamos a ver si lo podemos hacer la próxima vez. Bien, el destino. Lo he explicado antes, ¿qué tal? Me he adelantado, con lo cual voy a ir rápida. Es lo que venimos a aprender al mundo de la materia, es decir, aquello que no sabemos. Son las situaciones en las que nos enfrentamos desde nuestra ignorancia. Existen personas destino, ya lo he hablado, y existen escenarios destino, es decir, situaciones en las que de repente me veo perdido, ansioso, deprimido, que no sé hacerle frente, que me abruma, es decir, efectivamente, y luego hay otras situaciones alegres, tranquilas, que fluyen, que van muy bien, ahí esas no son situaciones destino. Luego hay personas que son amables contigo, que te quieren, que te apoyan, que están a tu lado, que te sonríen, que te sostienen, ¿eh? Y hay otras personas que no te soportan, y que les pareces odioso o odiosa, o a los que les pareces arrogante o soberbio, o que tengan un juicio de valor sobre ti. Personas destino, personas que de repente te ponen a prueba o personas que de repente te confrontan, o que te llevan a la porra frita, tal en un momento dado. Estas son las personas destino, ¿no? Por supuesto, una de las cosas que tenemos que aprender es que nadie en realidad tiene el poder de llevarnos a la porra frita, nadie. Es que nosotros se lo concedemos. Y te dicen, no, pero me ha hecho daño. Nadie tiene el poder de hacerte daño. Es el daño que tú te haces ante el estímulo que provoca el otro. Y tampoco entender la ley de la correspondencia. Si me está correspondiendo esta situación, me tengo que revisar por dentro, porque si no, no me correspondería esta situación. Es decir, siempre hay una objetividad detrás de la subjetividad y detrás de cualquiera de las interpretaciones que hagamos con respecto a lo que nos pasa. Traemos al mundo un destino inevitable y sumamente valioso. Es decir, y es un diseño pedagógico cuyo propósito es permitir a los seres humanos verificar y descubrir la información, que rige el universo y su orden perfecto. Es decir, lo que decía también con respecto al destino, que no sé si lo va a decir luego, pero a lo mejor, es el que nosotros a lo mejor hemos aprendido ya algo que otra persona que está a nuestro lado todavía no ha aprendido. Bien, pues tenemos que dejar que lo aprenda y tenemos que no tener hostilidad a quien todavía no aprende lo que tú ya has aprendido, porque es así como funciona. Es decir, tú llegas a la universidad después de haber aprobado el bachillerato, pero no puedes estarle pegando tiros a los que están en el bachillerato, porque estaban como tú antes, lo que pasa es que tú ya has aprendido y ya no te eres correspondiente con el bachillerato. Pues lo mismo con respecto a personas que todavía se comportan de una manera en que, bueno, en que se ve que hay mucha ignorancia. ¿Mm? Bien, bueno, pues esto, vamos a ver cómo reaccionamos ante la ignorancia de los demás y ante la nuestra, por supuesto, porque no podemos pensar que nosotros somos sabios y los demás ignorantes. Si estamos metidos en un lío es precisamente porque somos ignorantes. Luego está la misión, también de lo cual hemos hablado, que es aquello que podemos enseñar al mundo, aquello que podemos traer al mundo, aquello que disfrutas trayendo al mundo, aquello en que eres feliz cuando lo traes al mundo, que forma parte de tus valores, y aquello que realmente pues fue un propósito espiritual, el venir a traer no sé, a aportar un granito de arena. Por supuesto, no pensar que podamos cambiar el mundo, no.
¿Mm? Eso es arrogancia, eso es endiosamiento, eso es juicio con respecto a cómo están las cosas hechas. Eres por una parte muy grande, pero también por otra parte muy pequeñito. Y entonces toda la grandilocuencia a la que al ego nos lleva, lo que nos tiene que convertir es en pequeñito. Y toda la inseguridad, y toda la soberbia de no querer ser tan grandes como podremos llegar a ser, hará que seamos grandes. ¿Mm? Luego la función, que de la cual también hemos hablado, que es aquello que te da dinero y que no tiene por qué ser aquello que te haga feliz. Pero que es aquello que te funciona, y que por tanto además haces muy bien, y para lo que eres útil para el universo independientemente de que tú pienses que no. Y que siempre quieres dejar porque piensas que es vulgar o porque piensas que es ordinario o porque piensas que no es tan espiritual como a ti te gustaría que fuera. Cuidado con el ego del espiritual. Sí, sí, las soluciones, es decir, sí, es aquello que te permite pagar los gastos, es aquello que tienes que hacer con todo tu amor, independientemente que te guste o que no te guste. Entonces, es interesante poder llegar a que la función sea la misión. Pero eso es algo que uno se tiene que ganar. Eso no es algo que viene de combo. Es decir, que la función sea aquello con lo que tú te ganas la vida, que además eres encima feliz con ello. Y quizás a lo mejor sea uno de nuestros objetivos en la vida, el poder convertir la función nuestra en misión. Pero si no, se tendrá el sitio para la función en donde se es útil para el universo y se te paga por ello, y hacerlo con todo tu amor, con toda tu devoción, y además poniendo lo mejor de ti en ello. ¿Mm? Y entonces es posible que ya no seas tan funcional en ese sentido, y seas mucho más en aquello que traes de tu misión. Es decir, no se trata de pegar tiros a la función para poder tener más misión, es al contrario, es amar tu función para poder tener más misión. Eso lo hemos descubierto Jorge y yo, que hemos violado muchas veces esto y hemos creído que no, que no, que el ser funcionario o el ser limpiador o el ser barman o ser taxista, no, no, queríamos ser espirituales. Pues os diré que las personas que yo me he encontrado más espirituales estaban metidas dentro de un taxi, ¿no? Aquí, la amiga. Es decir, que no se tiene por qué ser psicólogo o gurú y tal, ¿sabes? Para traer misión. Bien. Y luego está la intención. ¿Qué es lo que queremos para nosotros mismos o para los demás? La intención se ha de orientar de forma tal que no interfiera con los destinos de los demás. Es decir, pero muchas veces los psicólogos lo que miramos para ver si hay psicopatología o no hay psicopatología en lo que nos vienen a contar nuestros clientes es la intención. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Hundirle o volver con él? Pues sería un ejemplo, que muchas veces hay que ver qué intención es la que está provocando la motivación. Y entonces hay una intención primaria, que es la que tenemos que buscar. Hay una propuesta que se hace en el máster de Eneagrama que dirijo, que es el Ikigai, que lo hace Germán Benavides, que es una maravilla, en el módulo 8, en el que se habla precisamente de la diferencia que hay entre el propósito y el sentido de la vida. Pero bueno, ahora no nos vamos a meter por ahí. ¿Mm? Y bueno, pues yo creo que por hoy ha habido suficiente, de cuestiones y tal que podemos seguir valorando como para introducirlas en nuestro sistema operativo, ¿no? En nuestro sistema de empezar a mirar la vida de otra manera y por supuesto que, que eso se convierta en comportamientos diferentes que nos lleven a mejores relaciones, con nosotros mismos y con el mundo, que es de lo que tratamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora os toca a vosotros y tal durante este ratito, a ver quién quiere decir algo sobre el tema de lo que hemos hablado, a ver si alguien quiere compartir. ¿Tú, Nuria, no quieres compartir hoy nada? A ver, te pones el micrófono. Sí, algo un poquito solo. A ver, Sobre, por ejemplo, personas destino, yo sí, tengo mi hermana, por ejemplo, mm, me está haciendo un buen trabajo de maestro espiritual. Y bueno, ahora reflexionando sobre los conflictos que son reiterativos que he tenido.
o hemos tenido, porque ella también es parte del conflicto, pues lo estoy viendo desde otro punto de vista. Qué bien. ¿Y ese punto de Mm, vista te deja más paz? sí, Pues sí, entonces sí, vamos bien, sí. porque es una forma de interpretar la realidad que tengo yo con respecto a, bueno, pues a a las acciones o a las cosas que dices, a cómo yo me he sentido tratada por ella. Y bueno, ahora lo veo, bueno, me estoy haciendo ese trabajo de no ser tan susceptible, de no interpretar sus palabras de una determinada manera. Y bueno, estoy un poco más aterrizada, como un poco aplicando un poco todas estas, Te están mandando las leyes. instrucciones, te están mandando instrucciones, ¿te estás dando cuenta? Estoy en el laboratorio. Ah, no, pero que te están mandando instrucciones, eres correspondiente con instrucciones. Y tal, la Sí. instrucción. Luego, cuando digo instrucciones, que por favor que nadie lo mire como cuestiones relacionadas con algún tipo de abuso de disciplina o de no. Instrucciones son así, es decir, no tomarse las cosas tan personalmente, ¿verdad? ¿Eh? Es muy interesante, sino poder ver desde otro punto de vista qué es lo que el otro está diciendo. Porque a veces las personas nos insultan, pero en realidad están pidiendo ayuda. Ujú. ¿Sabes? Sí, sí, Y sí, y ahí hay tres escuchas. La escucha, que es literal, que es lo que dice, luego lo que realmente ha querido decir, y una tercera escucha lo que no dice. Y entonces si consigues tú hacer las tres escuchas, y para ello tienes que ser muy objetiva, pero son escuchas, no interpretaciones. ¿Eh? Entonces podrás a lo mejor ver que a lo mejor ella está pidiéndote ayuda y tal, ¿sabes? Lo que pasa es que no, de una manera en la que no es capaz de todavía darse cuenta de que te está pidiendo ayuda. Y tú tampoco, si tú lo ves, es necesario que se lo arrojes desde el primer momento y tal, ¿sabes? Hay que ir poquito a poco viendo cómo se le va poniendo el cuerpo al otro a medida que te acercas y nunca acercarte más cuando veas en algún momento que hay un stop. Aunque tú tengas mucho entusiasmo, da igual. O sea, es muy importante ver las señales y las señales se dan corporal y hay señal de stop. Cuando de repente el otro no quiere que tú continúes adelantando continuando la conversación. Es ujú, oral, Nuria, sí, el que en un momento dado puedas verlo. sí, sí, además ella es muy instintiva. Yo creo que tiene el reptiliano muy a flor de piel. Bueno, pues Mm. ya se le pasará, ¿no? Sí. Quiero decir, tampoco es cuestión de que tú estés ya toda la vida mirando a ver si se le pasa o se le deja de pasar. Cuando se le pase. Además, a una persona a la que quieres, pues yo sé que quieres mucho a tu hermana, a la que quieres mucho, oye, cuando se te pase me avisa. Ah, sí, Bueno, ahora que vienen las Navidades es un tema complicado porque dos Navidades atrás tuvimos un buen problema por todo el tema este, ¿no? Del clima navideño, de reunirnos, y bueno, y lo pasé mal porque que todavía no ha sido la Navidad. no, ahora vienen las Navidades, pero 2 años atrás, Ah, bueno, tuvimos un problema un y problema yo lo pasé. navideño, fijaros qué fuerte. A Sí, ver, voy a sí, compartir, en segundo, me permites, voy a compartir el documento de la novena, si os parece. Un segundo, ahora te dejo seguir, que es que si no me distraigo y si no, luego se me olvida. Mato, emoji archivo desde su ordenador. Vamos a ir a Gerardo, estaba en Gerardo, y así tenéis todos el documento y lo leéis, porque está muy interesante en algunas cosas, algunos de vosotros ya lo conocéis de otros años. Un momentito, Navidad sentido, aquí está, ya lo tenéis. Para que lo podáis descargar todos. ¿Lo veis? Ah, no, todavía no. Ahora ya lo podéis tener ahí.
Sí, Nuria. Ujú. Y bueno, fue por todo el tema de bueno, las reuniones familiares. Nosotras somos, mi hermana y yo solo, no tenemos más familia, lamentablemente. Y entonces, pues bueno, en esas navidades no nos reunimos y a mí me dolió bastante. Tenemos proyecciones ilusas sobre Navidad Ujú, y además aprendidas desde hace muchísimos siglos y tal por todas nuestras descendencias, ¿no? Que nos han metido un concepto navideño y tal mezclado con la cultura y tal, que es precisamente lo que trata ese documento que os acabo de pasar, de romper, para que podamos darle otro sentido y tal, que es un sentido pues muchísimo más trascendente y que nos va a dejar muchísima paz y tal, que es de lo que se trata. Y entonces esto, no romantices las Navidades para una cuestión de reconciliación o de unión y tal, ¿sabes? Es decir, se puede perfectamente uno reunir en cualquier momento del año si dicha reunión es luego más productiva que tenga por qué producirse en una determinada fecha del año señalada, cuando todo va a terminar mal. Esa es mi recomendación. Pero de todas formas, tú lo que puedes hacer es, yo lo que haría y tal es prácticas, ¿sabes? De laboratorio y tal, ¿sabes? O sea, me meto en el laboratorio, como tú dices, y haría prácticas. Por ejemplo, prácticas de ceder, ujú, ¿sí? Prácticas de no tener razón y tal durante 2 horas, ¿eh? De 10 a 12 de la noche, del día 24. ¿Mm? Prácticas de no querer tener razón con tu hermana. Y si consigues en esas prácticas no tener razón y tal, y no querer tener razón y tal, te habrás hecho una novena fantástica. Ahí vas a tener la prueba del algodón, ¿eh? Bueno, muchas ujú. gracias, Nuria, por tu intervención. ¿Alguien más quiere contarnos su experiencia o algo que tenga que ver con lo que hemos dicho? ¿Eh? Desde que pregunte yo. Pablo, un duro por tus pensamientos. Oh, ¿Vale? perdón. Ahora te llamo Griselda. Pablo, adelante. Esto que está hablando Nuria me estaba recordando a mi relación con mi hermana, una hermana mayor que, bueno, que ya murió además, que me llevaba muchos años y más que mi hermana era mi madre, ¿no? Otra madre. Y fue también una persona de destino toda mi vida, ¿no? Lo que pasa es que con los años se convirtió en otra cosa, ¿no? En llegar a reconocernos los dos, ¿no? Que a veces me imagino que también pasa, ¿no? Ujú. Qué bonito, Y además, porque bueno, la vida os unió a través de los genes, ¿no? sí, en ese sentido yo para mí fue un regalo, ¿no? Y o sea que nunca se sabe, ¿no? Que una persona, incluso que una persona de destino, se puede convertir en otro extremo, ¿no? Eh, Fíjate y que Gerardo decía que los hermanos eran accidentes biológicos. accidentes biológicos. Accidentes biológicos y tal, ¿sabes? Con los que no tenemos absolutamente ningún tipo de obligación espiritual más allá de con cualquier ser humano terrícola. Ajá. A mí eso me consoló mucho en un momento dado y tal, ¿no? Pero qué bonito lo que tú has hecho, por contra, porque si tienes la oportunidad de poder tener un encuentro y tal, ¿sabes? Con una persona de destino en algún momento y que además encima sea tu hermana, es una maravilla. Y bueno, costó mucho, ¿eh? Pero que sí, al final. Pues Y, tal. y yo, bueno, personalmente, cuando he escuchado esto de situación destino, yo me creía que siempre eran personas y situación destino me ha llamado mucho la atención porque yo tengo mi trabajo, por ejemplo, es una situación destino en mi vida clara, ¿no? Yo soy funcionario y, Más y bien es es función que destino. Luego, y además la función puede ser destino. Pero ya eso lo convertimos nosotros en destino, ¿entiendes? Si no lo sí, aceptamos. exactamente, que es una pelea continua, es un... Pero si es pa- lo que te da dinero para vivir y tal, ¿sabes? Pues bien hallado. No, no, sí, 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 además, desde que escuché estos temas, lo entendí, intento, pero bueno, me sigue costando mucho, es una Cuesta, situación para cuesta, mí, me cuesta mucho. cuesta. Y todos tenemos un secretito de estar haciendo cosas que no nos gustan, pero que las tenemos que hacer por dinero. Sí.
y tal, ¿sabes? Y porque además eso es lo que nos fluye y tal económicamente y por tanto que nadie ladre con eso y tal, ¿sabes? Porque eso es un lujo y tal, ¿sabes? El poder tener una función. Pero Jorge Mendoza fue quien exploró esto a fondo porque tuvo un problema grave con su función, efectivamente, y con lo que tú estás diciendo, ¿no? De querer ser poeta y sufía, pasar a ser director de comercial de aduanas y tal, ¿sabes? Pues hay una diferencia, ¿no? Y sobre todo siendo cuatro, ¿no? Y tal, ¿sabes? Pensando en la ordinariedad del otro, de la función y tal, ¿no? Que puede añadirse incluso y tal, ¿sabes? Al asunto, ¿no? Dependiendo de cada uno del eneatipo. Pero es lo que le da dinero. Es lo que, gracias a eso, ha podido pagar las universidades de sus hijos y gracias a eso puede cumplir con los gastos cotidianos y tal, y por tanto es lo que hay. ¿No? Y aprender a hacerlo con excelencia, ¿no? Con excelencia. Eso sí se me quedó a mí muy, intentar hacerlo con excelencia. Ahora, a veces es dificilísimo. Pero bueno, por eso es de destino, ¿no? Me imagino. Por eso puede ser destino. Hay para otras personas que la función lo han entendido, véase Jorge y tal, en concreto y tal, porque se ha hecho este trabajo. Daos cuenta de la cantidad de trabajos que nos podemos hacer, sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, este es uno de los trabajos para quien no le guste su función o no esté de acuerdo consigo mismo teniendo esa función, o para quien la función no lo consideren algo despectivo o algo que no tiene que ver con su cualidad humana. Entonces, en tanto en cuanto el universo dice que es así como te ganas la vida, quiere decir que tú eres muy bueno en lo que estás haciendo y se te está pagando por ello, independientemente de que tú no lo consideres, porque quien lo tiene que considerar es algo más grande que tú. Entonces tú tienes una función que conviertes en destino porque no te gusta, pero sin embargo eres muy bueno en ella y por eso estás. Sí, Aunque seas muy bueno en otras cosas, ¿sabes? O sea, que es correspondiente, ¿no? Contigo, claro. eres correspondiente con ello, sí, efectivamente. Está escrito. Había un documento que hoy no se ha abierto, pero puedo abrirlo un poquito porque tiene que verlo con lo que estás diciendo, que es el documento relacionado con la ley de la correspondencia. Y mira lo que dice, es una cosa muy curiosa. El próximo día lo leeré entero porque es la ley de la correspondencia en un solo folio. Dice, desde muchos años antes de nacer un niño, los maestros de ley ya han determinado dos puntos: la raza, sus padres, la nacionalidad, su región, su función y todas las experiencias necesarias asociadas al destino y misión que corresponde exactamente con la conciencia, es decir, no es Pablo, Pablo va a ser luego, con la conciencia que viene a tomar ese cuerpo físico para continuar su proceso de evolución. Por tanto, podemos concluir que todos los seres humanos, sin excepción, estamos ubicados en el lugar perfecto para hacer el aprendizaje exacto que nos trajo al mundo físico, realizando siempre un doble propósito, de acuerdo con lo que tú dices, que es la ley de la correspondencia, dentro de la cual se cumple la relación de primero aprender para luego enseñar. Es decir, que efectivamente es tu correspondencia. Y además es un diseño pedagógico y tal que has diseñado tú y tal, aunque tú no tengas conciencia de ello, porque al venir aquí lo primero que hacemos es un olvido de sí. Y el olvido de sí es el olvido de la conciencia que se ha encarnado en Pablo para evolucionar. Y esa conciencia es una conciencia permanente. Que hace que en tu dimensión, siendo Pablo, te hayas nacido en Almería, seas varón, hijo de tus padres exactamente y de toda la línea genealógica y tal que has heredado, es decir, como si fueras negro y zulú, pues entonces te correspondería ser negro y zulú. Y entonces la ley de la correspondencia nos enseña que estamos situados en el sitio adecuado y tal, ¿sabes? Siendo exactamente la dimensión perfecta para cumplir el propósito.
Y entonces, cuanto antes sepamos eso, si dejamos de luchar con respecto a si somos gordos, somos flacos, somos negros, somos blancos, somos ricos, somos pobres o somos qué, y cuando dejemos de luchar contra eso y aceptemos que estamos en el sitio perfecto para hacer lo que la intención de nuestra llegada para acá quería, y tal es como el planazo del siglo. Sí, sí, es un poco también como confiar, ¿no? Otra vez, confiar, ¿no? En la vida. Siempre terminamos, yo siempre me acuerdo de Mario y tal, que siempre decía, confía, confía. Y no era un 6, era un 1. Ya le mataba al pobre y tal, ¿sabes? Es un 1. Y esa es la cuestión, ¿no? Ya hablaremos de la confianza básica que hemos perdido. Eso te toca especialmente a ti por tu subtipo. Gracias, Pablo. Gracias. Griselda, adelante, que querías hablar. Hola, buenas tardes. Yo estoy viendo aquí lo de la santa voluntad porque yo soy un 2, así que mi fijación es precisamente, pues hágase tu voluntad, no la mía. Y ahora estoy comprendiendo más cosas porque como estábamos hablando de la lealtad, precisamente, pues yo soy muy leal y yo cumplo todo lo que, el acuerdo que yo estoy creando con alguna persona. Y desde enero, febrero, me estaba hablando una persona que fue mi paciente hace años, que fuera ahí a su lugar donde él tiene caballos. Sabes que hago terapias con animales y yo estaba negada en ir, yo estaba negada en visitar su lugar Estabas y negada, no querías. negada. Yo no quería ir porque él me decía, trabaja con mis caballos porque yo los tengo ahí, yo necesito moverlos. Y como él sabía que yo tenía el centro y tenía equinoterapia y tenía terapia con animales, con caballos, él me ofrecía, pero yo no quería ir, yo decía, no, porque no son mis caballos, no, porque no es mi lugar. Bueno, y ya después fui, visité y dije, está bien, son 5 caballos, el lugar está bien, está todo cerrado. Y empecé a ofrecer talleres, empecé a ofrecer terapias con caballos. Y sí, ya me empieza a ir mejor. Ajá. Y yo estaba negada porque no era mi lugar, no eran mis caballos. Pero ahora me doy cuenta de que este era mi función, porque pues en realidad me gusta mucho, bueno, mi misión, me gusta mucho hacer terapias con caballos, me gusta mucho atender a los pacientes y se me facilita, pero yo era la que no quería ir y cumplir esa misión o esa función que tenía el destino o la vida para mí. Y ahorita con lo que estamos viendo, ya me estoy dando cuenta que mi propósito, pues, era guiar a los pacientes, porque aquí en mi ciudad es una ciudad muy violenta. ¿Qué Es una ciudad, ciudad es? Matamoros, Tamaulipas, muy violenta, muy, siempre hay guerra, siempre hay Tiros, a enfrentamientos. tiros, sí, a tiros. Sí. Entonces, la gente también siempre está a la defensiva, siempre enojada. Así que yo me dedico a la equinoterapia de relajación y eso es lo que yo estoy haciendo y estoy, Ya, pero pues, vamos al núcleo de lo que nos quieres decir. Que tenías resistencias para ir y luego te diste cuenta de que esas resistencias que no eran que era mi reales, función, eran miedos o... que sí, yo no quería hacer esa misión o esa función porque no era mi lugar, no era mi caballo, no era mi quinta. Sí, Yo pero estaba que negada. finalmente al hacerlo te diste cuenta de que hiciste bien en tomar la decisión de hacerlo. Sí, Bien, sí, felicidades. ¿Eh? sí, Pero no es misión o función, ¿de acuerdo? Es función lo que te da dinero, pero que no le pones alma al tema, no te sientes identificado y tal, ¿sabes? Con aquello que tú viniste a hacer.
Pero sin embargo, en este mundo y tal, ¿sabes? El ciervo es el dinero y hay que ganárselo. Y entonces la correspondencia es que sea función en un primer momento, para que incluso podamos trabajar sobre esa cuestión. En tu caso, simplemente, bueno, estás en una ciudad y tal en la que no se sabe muy bien lo que te están diciendo y si lo que te están diciendo es cierto o no, con lo cual seguramente tendrías una cierta, pues eso, ¿no? Pues paranoia con eso, ¿no? Supongo yo, por lo menos suspicacia, ¿no? Y luego te ha resultado bien, pues estupendo. ¿Y cuál fue el último momento en que decidiste voy? Porque ahí fue cuando tomaste la decisión, ¿no? Porque empecé a no tener pacientes en psicología y dije, tengo que empezar O sea que a fue una hacer otra necesidad, cosa. fue una Sí, necesidad. Vale. y empecé a anunciar terapias con caballos y sí, luego empezaron a escribirme mensajes de que sí, que se les interesa y que cuánto cobro Vale. Pues y lo que hizo la vida fue cortarte un flujo para darte otro en el que en esos momentos eras más correspondiente con. Lo que pasa es que a nadie le gusta cambiar sus costumbres y a nadie le gusta pues estar trabajando en lugares que no gestiona o no controla. Y mucho con caballos, porque no sabes con qué caballo te vas a encontrar. ¿Sabes? no, son muy buenos, son calmados y todo, pero era yo que no quería estar ahí porque no era mi lugar, Muy no era mi... bien, Giselda. Me alegro mucho oírte y sobre todo que te vaya bien. ¿Mm? Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Que todavía tenemos unos minutos. Pino, ¿eh? Hoy te has cambiado de gafas. Ay, pues en parte tenía ganas de comentar, porque aunque me cuesta, pero bueno, no sé, veo que pues todo lo que dice, digo, hay que ver, ¿no? El trabajo que me estoy haciendo en algunas áreas y veo cómo hay cambios y Ay, qué genial. bien. Oh, me alegro. Sí, sí, genial. Mi trabajo, bueno, Ah, relación, bueno, muy bien. A ver, que hay cosas que tienes que estar en alerta, pero ya he cambiado he hecho un clic, ¿no? Después de un trabajo que me ha costado un par de añitos, jodido, pero guay. Pero digo, coña, parece que el universo no te deja y ahora me trae algo más, o sea, más jodido y digo, me caché en la mar. Ahora esto, y digo, ahora cómo veo yo esto. Entonces, a mí me cuesta a veces, no tengo resistencias a una situación que me cuesta ahora aceptar. sobre todo Y tenemos como decretos, ¿no? Es decir, como que decretamos que las cosas tengan que ser de un determinado modo y estamos impidiendo que sean y tal, ¿sabes? Pero como hemos hecho decreto, ¿no? Eso lo he visto muy en algunas conversaciones que tú y yo hemos tenido que nos pasa a las dos, ¿no? Ya estamos haciendo un decreto, y tal, ya estamos. No, es que tendría que ser, es que a lo mejor no tendría que ser así, sino que ya, pero me cuesta aceptar. Sino que Ay, es que es como es y punto. Y para hablar como tú, y punto y pelotas. ¿Sabes? Ya. bueno, no es tan fácil. A mí No, me resulta muy difícil, no, pero porque cuidado, porque acuérdate que hemos dicho que no vamos a insistir demasiado, ya, es difícil, porque si no el ego ya, dice que es difícil. Entonces, cierto, ya sí, está. sí, ¿Ah? es verdad, es verdad. Hay que utilizar la inteligencia, hay que activar recursos y tal, ¿sabes? Que nos da pereza activar de nosotros mismos a veces porque nos molestan los cambios, pero si de repente, como tú dices, ¿no? De repente empieza a funcionar algo, ¿no? De repente ves que funciona algo y dices, "Ay, aquí me voy a agarrar". De todo lo que hemos hablado, ay, de repente te ha funcionado algo y dices, bueno, pues eso quiere decir que ya por fin estoy empezando a embarcarme, ¿no? Mm. Muy bien, Pino, estás muy guapa, Bueno, ¿cierto? ¿Eh? venga. ¿Qué qué? Estás muy guapa, te digo. Ah, Pues, gracias. voy adelante. Yo quiero hacerte una pregunta. Eh, las personas destino, una vez que parten de este plano, mi trabajo Sí, sigue, claro. ¿no? Sí, claro que siguen, por sobre todo si me haces esta pregunta, quiere decir que quieres seguir, que de algún modo estás sin solucionar y tú lo puedes solucionar. Tú tienes la capacidad de solucionarlo, pero tienes que ceder en algo, acuérdate. Ujú. Con las personas destino hay que ceder cuando quieres ahí arreglar las cosas y tal, entonces tienes que ver en qué cedes.
Es un trabajo ímprobo, no voy a decir difícil como vino y tal, ¿sabes? Sino ímprobo, es decir, que de repente puedes considerar que has sido valiente. Se trata de bajar la cabeza. Entonces, se trata de que seas tú quien lo haga, y tal, ¿sabes? Es a quien ceda. ¿Te acuerdas de la ley del 3 que la estudiamos en el máster? ¿Te acuerdas, no? En el módulo 0 creo que también fue, y era la época en que la dábamos, ¿no? O sea, la tensión entre dos personas puede durar hasta, da igual el tiempo, porque a partir de un momento dado ya no hay tiempo, una eternidad. 100.000, 200.000, 500.000, 3.000 millones de años, o sea, lo que queramos, da igual. Es decir, alguien tiene que ceder para que baje la santa reconciliación. Y, y me parece que nos va a tocar a nosotros, Moira. Bueno, que tenga que tocar, que toque. Me parece que nos va a tocar a nosotros. Adelante, Rocío, y contigo terminamos. Muchas gracias, Moira. Gracias. Qué curioso que salió el tema de los hermanos, porque yo también siento que me pasa con mi hermana. Y aquí, o sea, me resonó lo de los hermanos y también me resonó la diapositiva del mono, porque la parte en la que cuando las otras personas alteran el clima de paz, resuena mucho, o sea, como que afecta mucho. Yo sí, sí lo siento así. Y casi como que soy como yo misma o normal cuando estoy en un clima muy estable. Y por eso casi no me gusta tanto interactuar, pero con mi familia es bien difícil, porque mi mamá y mi hermana son ambas, son rectas o directas o toscas. Y mi hermana no tiene reparos en increparme con alzadas de voz, con ofensas, con cuestionarme quién soy, cómo puedo ser así, ¿entiendes? Eso a mí me desestabiliza increíblemente. A veces me deja 1 hora, 2 horas en parálisis. Y en el momento, a la hora de la hora, no sé por qué no se me ocurre nada. O sea, solamente me inquieto e incluso tiemblo. Ahorita mismo, solamente hablar de esto me pongo a temblar un poquito y no sé qué ideas nos darías para dejar de impactarnos tanto. Vamos a hacer un taller de desensibilización. ¿Mm? Porque claro, ahora estamos hablando de lo que se tiene que hacer, pero todavía no hemos dicho cómo se hace, ¿no? Entonces, hemos hecho algunas cuestiones sí, relacionadas con hacer pactos, ¿no? Que eso es una de las cuestiones, ¿no? Pero tú a partir de un momento dado puedes no consentir que se te chille, que se te hable fuerte. Es decir, que no, y entonces lo que tienes que ver es cómo no lo consientes que te funcione. ¿De acuerdo? Porque en decir, oye, no te consiento que y de repente te siguen chillando, da igual que lo digas, lo sigues consintiendo o de alguna manera. En el momento en que te deje de afectar, ya no se volverá nunca más a suceder, porque ya no lo necesitas. Pero no obstante, no tenemos por qué estar pensando en que tenemos que desensibilizarnos de todas las desensibilizaciones, ¿entiendes? Porque entonces no nos daría tiempo en la vida, ¿entiendes? Y entonces en ese caso se delimita a la persona de tu vida. Lo que pasa es que hay muchas veces que uno no tiene la capacidad de poder delimitar, por ejemplo, en el caso de una hermana que viva contigo en el mismo lugar y no tengas tus recursos para poder ir a otro. Entonces la vida te está diciendo, lo tienes que solucionar sí o sí, cuando no hay otra salida. Entonces tienes que ver cómo puedes dejar de hacerte correspondiente con que tu hermana te grite. Es un objetivo. Y además no hay problema que no tenga solución, Rocío. ¿Sabes? Esto tiene solución. Y tienes que buscarla tú y tal, como de repente, y un buen día ya no te chilla. Entonces, que habrás hecho lo que tenías que hacer y habrás aprendido lo que tenías que haber aprendido, ¿eh? Para que te deje de chillar, porque en el momento en que chillarte no sea útil para tu evolución, te dejará de chillar. Eso es lo que las leyes te vienen a decir, que no vas a tener más entrenamiento en el momento en que hayas aprendido la lección. Sí, quisiera añadir un poquito un episodio que Ya ella no también... nos da mucho tiempo, pero si vas rápido, sí. Ok, ok. Bueno, Bueno, lo solo dejamos para el que... próximo día que vamos a Ya, tener ok, leyes. sí. ¿Eh? Adelante, adelante. No, no, venga, dinos. No, ¿Sí? solo para cerrar, o sea, porque tiene que ver con el mismo tema que desde que éramos pequeñas me golpeaba. Como yo era la menor. Y, o sea, un día que para mí fue fatídico, yo le respondí con un objeto y le hice una herida. Y desde ahí dejó de golpearme, pero para mí no es algo feliz recordar Ya, eso. bueno, por lo menos dejo de golpearte.
¿Sabes? De que decirse que a lo mejor no es la mejor, no es lo más espiritual desde nuestro punto de vista y tal, pero es que hay veces que es más espiritual y tal pegar una bofetada y tal que salir corriendo. Es que eso tenemos que irlo viendo poquito a poco. O sea, no romanticemos nada, ¿de acuerdo? En principio y tal, ¿sabes? Nuestras armas no son armas y tal, ¿sabes? Sino que son otra manera de ver las cosas, ¿no? Pero si hay que poner límites a una persona, se le ponen. Y si hay que reducir a alguien en el suelo, se le reduce. Oye, estamos en un mundo físico y tal, en el que ser espiritual significa el no ser correspondiente con que le pasen esas cosas a uno. Con lo cual uno tiene que tratar de que no le pasen y tal, ¿sabes? Porque es en las cosas que te pasan en donde puedes ir viendo tu termómetro espiritual. Y luego, ¿por qué te pasan? Y tal, ¿y para qué te pasan? Ese es el trabajo que tú te tienes que hacer. Y si lo que quieres es que te dejen de pasar, tienes que ganarte que te dejen de pasar. Porque exigiéndolo o pidiéndolo no se consigue. Esta es la historia. Y esto es lo que hace difícil, tal y como decimos, entre comillas, este trabajo. ¿De acuerdo, Rocío? Guapa. Bueno, pues entonces nos vemos el miércoles que viene, chicos, chicas, ¿eh? Y que paséis una feliz velada, los que estamos por aquí, por Europa, y para vosotros, los que estáis por ahí abajo y tal, que paséis un feliz día. Un beso enorme. ¡Mua! Gracias. Adiós. Hasta el miércoles. Gracias.